Muy buenas tardes. Soy Jorge Luis Carrión, alumno de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Salesiana. El presente trabajo pretende dar unos ítems para el adecuado manejo de los desechos sólidos en la actividad productiva de la construcción. Es de vital importancia para en el proceso de la construcción el adecuado manejo de desechos sólidos, debido a que esto nos permite evitar las multas que a su vez nos pueden conllevar retrasos en la obra, o también después de la obra se pueden generar multas aún mucho peores que perjudiquen de una manera considerable nuestra economía, porque según la ley de ambiente, las leyes de gestión ambiental son perduraderas en el tiempo. La gestión de residuos está orientada a actividades asociadas con el manejo de sus diversos flujos dentro de la sociedad, siendo su meta básica administrarlos y, según el material, recuperarlos de tal forma que sean compatibles con el medio ambiente y la salud pública. Mediante distintos procesos dentro de la construcción se generan elementos que, según su característica, pueden ser reciclados o reutilizados antes de ser eliminados. Lo ideal es aplicar actividades que permitan diferenciarlos, clasificarlos y volver a usarlos, favoreciendo el equilibrio en el entorno y los usuarios involucrados. Además, de valorizar aún más los materiales. Existen 3 etapas dentro de una obra. La primera, la etapa de excavación o demolición, posteriormente la ejecución del costo o estructura y finalmente la instalación de acabados. Básicamente, en las 2 primeras etapas es donde se genera la mayor cantidad de residuos, sobre todo en la demolición, donde lo óptimo es volver a utilizar el material reubicándolo en otros espacios. Los principales residuos generados en obra apuntan principalmente a residuos inertes, construidos por tierra y áridos mezclados, piedras, restos de concretos y pavimentos, asfaltos, así como ladrillos, vidrios, plásticos, metales, yesos, maderas y materiales masivos producidos por el movimiento de tierra. Cabe recalcar la importancia de construir al cuidado del medio ambiente, mediante procesos de gestión de desecho dentro y fuera de la obra. El tratamiento del material masivo obtenido como residuos en las etapas de construcción pueden ser reutilizados y reemplazados por materiales convencionales que aporten al proceso constructivo de una obra. De esta manera se disminuyen costos, se revaloriza el material reutilizado y se generan técnicas amigables con el entorno. La clasificación de los residuos en obra. Dentro del proceso de construcción de la obra, los residuos generados por las actividades son diferenciados por las características que cada material aplicado presenta. Es así que su clasificación principalmente se da por su nivel de peligrosidad y características, según criterios establecidos por un ente regulador. Residuos peligrosos son aquellos que presentan por lo menos una de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, radioactividad o patogenicidad, es decir, son biocontaminantes, por lo que pueden causar riesgos a la salud pública o efectos adversos en el ambiente. Residuos no peligrosos, potencialmente biodegradables o sujetos a descomposición, y residuos inertes, el vidrio, el plástico, el papel, etc. Son aquellos residuos domésticos y o industriales que no presentan efectos dañinos sobre las personas, animales y plantas, y que en general no deterioran la calidad del ambiente. Dentro de estos se encuentran los residuos orgánicos. Están constituidos por restos de alimentos, malezas de jardín y residuos de madera. Son biodegradables. Por ejemplo, en obra, a la hora de la alimentación, la persona que nos provee de los alimentos, nosotros podemos gestionar que la señora se lleve los residuos que se generan por esta actividad, y esto nos significa un gasto menos
para el tratado de estos residuos. Los residuos inorgánicos. En estos subgrupos se consideran materiales como papel y cartón, plásticos, metales, vidrios y otros, maderas, trapos, cueros, gomas. Algunos son reciclables, como por ejemplo la madera. Se puede hacer cunetas con la madera para poder reutilizarla y así tratar de una manera más eficiente los residuos que se generan. Manejo de residuos en obra. El manejo de residuos corresponde a las diversas actividades que condicionadas por aspectos técnicos, económicos, legales y administrativos permiten asegurar un buen manejo de estos, desde su generación hasta su disposición final. En obras de gran envergadura, nosotros tenemos a un ingeniero ambiental, el cual se encarga del manejo de los residuos tóxicos. Es de vital importancia gestionar de manera adecuada con el ingeniero ambiental para evitar posteriores multas. Además, se debe tener presente que la manera más eficiente de librarse de los desperdicios en la construcción es simplemente no generarlos. Desde el punto de vista ambiental, el mejor criterio es prevenir, evitar su creación, minimizar su aparición. También es viable mediante técnicas de producción como la reutilización o el reciclaje, además de un adecuado manejo y disposición final del material. La minimización tiene por objeto reducir la generación de residuos, atenuar su peligrosidad. Dentro del proceso constructivo, la tendencia debe estar orientada a una filosofía, construyendo sin desperdicios o disminuyendo la generación dentro de la obra. Tras desarrollar acciones que minimicen la generación de residuos en obra para obtener mejoras eficaces, puede considerarse aspectos importantes que a medio o largo plazo deben cumplirse, tales como minimizar en lo posible el uso de materiales, reducir residuos, reutilizar materiales, es decir, reciclar residuos, recuperar energía de residuos y evitar la cantidad mínima de desperdicio en los vertederos. Reutilización y reciclaje. La reutilización de residuos se convierte en una alternativa viable para generar desechos durante el proceso de construcción. La utilización puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o restauración o sin modificar el producto. Por ejemplo, la salida de aguas grises debe servir para riego. Volver a usar la madera de embalaje para fabricar instalaciones auxiliares y letreros. Reusar el cemento excedente de obras civiles y los cortes de las perforaciones en tareas de control y erosión. Reutilizar los cilindros básicos en los almacenamientos y transportes de residuos, entre otros. Una de las ventajas de estas opciones es la de disminuir los niveles de contaminación, ya que a través de estos procesos desaparecen el residuo, formando parte de un nuevo proceso de producción a través de la aplicación de materiales reutilizados y aplicados a una nueva obra. Por otro lado, mediante un proceso fisioquímico o mecánico, el reciclaje consiste en someter a un material a un producto ya utilizado, es decir, basura, o un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener un nuevo producto con beneficios que favorezcan el medio ambiente, reduciendo el volumen de residuos, preservación de los recursos naturales y reducción de costos asociados a la producción de nuevos bienes. Ambas alternativas de generación de residuos son viables para aprovechar los recursos y aplicar técnicas sostenibles. Es tan grande el ahorro y el aporte que, solo por dar un ejemplo, si se construyen 4 edificios, el cuarto se podría construir con los residuos de los 3 primeros. La disposición final. Existen grandes puntos de despacho de materiales, donde el factor distancia determina la viabilidad de la disposición final de los recursos generados en obra. Normalmente, estos elementos no se quedan mucho tiempo dentro de la obra, porque el objetivo es eliminarlos. Existen botaderos hacia donde se traslada el material para su respectiva proceso de transformación, reutilización o eliminación.
La gestión de residuos suele efectuarse fuera de obra, en los rellenos o botaderos, escogidos para el desarrollo de la actividad. Acción reutilizada siempre por un agente externo a la obra en construcción. El proveedor que traslada los sobrantes de las obras hacia los botaderos se encarga de clasificar de la clasificación y separación del material obtenido en la obra de construcción, metales, derivados y restos de concreto, materiales perecibles, despojos misceláneos, etc. Es ideal trabajar con una persona certificada y especializada que manipule y derive la próxima aplicación de los residuos, garantizando un buen manejo de recursos. Bueno, compañeros, esto es todo. Agradezco su atención y nos veremos para la próxima.